iglesia? ¿Cómo están? Hoy no hay pantalla acá entre nosotros, pero sí hay hermanos que nos están viendo a través de la transmisión de YouTube, así que los saludamos y le damos la bienvenida también a ellos. Bueno, ¿cómo están? ¿Contentos de venir a la casa? ¡Qué bendición! ¿Quieres ponerte de pie? Y así, manteniendo el protocolo y la distancia, dale un saludito al que tenés atrás, adelante. Decí alguna palabra de bendición. Decile que estás contento, feliz de volver a la casa. Bueno, con algunas cosas diferentes, con algunos cambios, con algunos controles, pero acá estamos. Después de 17 meses, volvemos a la casa, así que estamos agradecidos al Señor. Si tenés tu Biblia y querés abrirla en el Salmo 84, vamos a comenzar este tiempo, este encuentro. Viendo algunos versículos del Salmo 84. Versículo 1. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Mira lo que dice el salmista. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Qué corazón el de este hombre, que anhelaba y que desfallecía. Yo no sé si vos estuviste desfalleciendo estos 17 meses por volver a casa, pero yo sé que en tu corazón había deseos por volver a la casa, y él lo expresa con usando estas palabras tan fuertes, que anhelaba y desfallecía de deseo por entrar en los atrios. Ni siquiera él podía entrar al santuario, al lugar santo, santísimo, porque él no era sacerdote. Pero a él le bastaba con estar en las afueras, en los patios. Es como si vos y yo nos conformáramos con venir a la casa y no entrar acá, sino permanecer ahí en el hall de entrada. ¿Estarías dispuesto a venir a la casa del Señor y quedarte allá? Él estaba tan anhelante, su corazón deseaba tanto estar en la casa del Señor, que se conformaba con estar ahí, en el patio. Con todo mi ser, dice después, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. ¿Te animas a pegar un grito? Con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu cuerpo al Dios viviente por estar en su casa otra vez. Amén. Involucrado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Después sigue diciendo, vamos a saltear algunos versículos. Mirá, andate al 5. Dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Algunos de nosotros que vivimos cerca llegamos hasta acá caminando, otros vinieron en auto, otros en colectivo. Él dice, qué alegría para los que reciben su fuerza. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias del otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. ¿Sabes qué? Hay un secreto, hay una importancia en venir a la casa del Señor. Está muy bueno que vos en tu casa adores y tengas tu tiempo de comunión y alabes al Señor, pero hay algo espiritual que se produce cuando nos reunimos, cuando nos juntamos. Por eso hay tantas promesas en la palabra. El Señor dice que donde estamos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio. Y Él dice que manda bendición y vida eterna cuando los hermanos están juntos. Hay una importancia en la palabra, en venir a la casa, en estar con los hermanos. Dice que cuando vos venís a la casa, se produce en vos una alegría porque recibís fuerzas. Hoy vos acá vas a recibir fuerzas. Fuerzas mentales, fuerzas emocionales, fuerza física. Probablemente vos no sientas nada que te lo indique, pero es que tenés que creer.
La palabra dice que cuando venís a la casa podés tener alegría porque te vas a llenar de fuerza. Y mirá lo que dice versículo 10. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. ¿Sabes cuántos días pasaron en estos 17 meses? Pasaron 510 días más o menos. La mitad de lo que dice acá. Así que hoy que vos viniste a la casa y vos que no estás en la casa, que estás en tu casa, pero vas a estar el domingo que viene en la casa, dice la Biblia que este día que vos dispusiste venir acá es más valioso que los 510 que no pudimos estar en la casa, que estuvimos haciendo otras cosas, que estuvimos en casa, que estuvimos entretenidos en otros lugares. Prefiero, dice el salmista, ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Él tenía una cosa tan encarnada en él, de amor por la casa del Señor, de pasión por estar en la casa de Dios, que le parecía que era mejor ser un portero, estar allá como está Ale, estar recibiendo a la gente. Él consideraba que era un privilegio estar en la portería recibiendo a la gente mientras estuviera en la casa de Dios. Mejor eso que estar en una fiesta, en un casamiento, en un día de campo, en un lugar de vacaciones. Esa era la pasión que el salmista tenía por estar en la casa. Dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. ¿Quiénes pueden decir que el Señor es su sol y su escudo? Yo no sé por qué él usó estos términos. Tendríamos que hacer un estudio. ¿Por qué usó sol? ¿Por qué usó escudo? Pero dice que Él nos da gracia y nos da gloria. Levanta tus manos y recibí. El Señor te va a dar gracia y te va a dar gloria hoy en su casa. Dice, el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. ¡Aleluya! Esa es una promesa tremenda. El Señor no te va a negar ningún bien. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Amén. Estos 17 meses de pandemia nos tuvieron alejados de la comunión, alejados de la casa del Señor. Pero si hay algo que hemos podido experimentar y aprender en este tiempo es poner nuestra confianza en nuestro Dios. ¿Cuántos pueden dar testimonio que pudieron vivir confiados en Dios todo este tiempo? Aún en la distancia, sin poder abrazarnos, sin poder consolarnos, sin poder estar unos con otros en tiempos difíciles y en tiempos de alegría. Nació Gianna en el medio de la pandemia, ahí está, y no pudimos ver su desarrollo. Miren, ya camina, ya es una señorita, y nosotros ni siquiera la pudimos ver casi de bebé. Nació Gianna, pero el Señor nos mantuvo con confianza en Él. Pusimos nuestra confianza en Él. Y aunque el tiempo pasó, Él fue fiel. Y nosotros hoy estamos acá reunidos para dar testimonio de esa fidelidad del Señor durante todo este tiempo. Para dar testimonio de que por haber puesto nuestra confianza en Él, Él hizo grandes cosas en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso queremos empezar este tiempo antes de arrancar con la alabanza, con la adoración. Y yo te decía el domingo pasado por YouTube, te decía que hicieras una gran juntada de alabanza esta semana. No sé si la pudiste hacer, una gran recolección, porque hoy la vamos a poder soltar acá. La vamos a poder largar, vas a poder cantar, vas a poder festejar, vas a poder llorar, vas a poder quebrantarte, vas a poder rendir tu corazón delante del Señor como hace 17 meses no pudiste. No te pierdas la oportunidad de hacerlo, no te pierdas la oportunidad de descontrolar toda esa alabanza y esa adoración que está retenida en tu corazón. Amén. Amén. Señor, te bendecimos. ¿Querés abrir tu boca y empezar a bendecir el nombre del Señor y a reconocer su grandeza, su santidad, su fidelidad? Dale, 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 dale.
Abrí tu boca. Abrí tu boca. Soltá toda esa alabanza y esa adoración retenida en estos 17 meses. Estamos en la casa de papá. Bendito. Y vinimos a alabarle, vinimos a honrarlo, vinimos a volver a edificar el altar. Urra cantarabasa. Vamos. Abrí tu boca. Abrí tu boca. Que tu alma, que tu espíritu recuerde que Él fue fiel. Que vos pusiste tu confianza en Él y Él fue fiel. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias. Gracias por haber abierto nuevamente las puertas de tu casa y tener el privilegio de estar aquí, Señor. Aleluya. Te bendecimos, te honramos, te damos gracias por estos 17 años también que estamos cumpliendo hoy como familia espiritual. Gracias, Señor, por tu fidelidad en estos 17 años. Gracias por lo que viene también. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que vas a traer, por tus buenos planes para nuestras vidas, para nuestra familia, para esta familia espiritual, para esta comunidad. Señor, ahora queremos dedicarte este tiempo, queremos consagrarlo a ti, queremos que seas el invitado principal, Señor, y que tu Espíritu Santo comience a recorrer este lugar y a manifestarse en nuestras vidas, Señor. Empieza a soplar, Señor, empieza a soltar tu río, Señor. Estamos con hambre, con sed de tu presencia, de estar juntos, Señor, de bendecir tu nombre, de levantarlo en alto, de entronarte, Señor, de bendecirte, de exaltarte. Estamos aquí para eso hemos venido, Señor, y queremos ofrecerte toda esta adoración y alabanza en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Sé muy bienvenido a la casa de Dios. ¿Quién iba a pensar que iba a ser peligroso encontrarme con vos? Hace un año atrás, ¿no es cierto? Qué locura, ¿no? A nadie se le ocurrió esto, pero es lo que nos toca vivir y lo vivimos tomados de la mano del Señor. Y como nosotros creemos que Dios es un Dios sanador, lo que vamos a hacer ahora es pedirle a Él que Él nos sane. ¿Ok? Vamos a pedirle que Él sane nuestras emociones, que Él sane cualquier cosa que la pandemia pudo haber provocado en nosotros. Sea algo emocional, sea algo físico, sea algo psíquico. Ahora le vamos a pedir al Señor que Él sane nuestras vidas, porque Él se presenta como Dios el sanador. Así que cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos que tú eres un Dios de milagros, un Dios sanador, y ahora te pedimos que nos sanes, que sanes nuestro cuerpo, que sanes nuestras emociones, todo trauma, toda fobia, en el nombre de Jesús. Ahora toda maquinación del enemigo se va afuera en el nombre de Jesús. Nuestras mentes están libres para servirte, libres para adorarte, para disfrutar de tu presencia, Padre. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes pueden ver, durante la pandemia hemos hecho algunos arreglos en la casa. Vas a ver que aún en los baños, en varios lugares, estuvo la mano de varios hermanos, de varios jóvenes. Los adolescentes también estuvieron ayudando en poner en condiciones la casa, y queremos darle gracias a Dios a cada una de las personas que estuvieron orando, que estuvieron sembrando y que estuvieron dando de su tiempo para pintar, para limpiar, para acomodar, para colocar las luces, para limpiar las sillas. Señor, gracias. Gracias, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, derrama de tu Espíritu sobre tu casa. Que tu Espíritu Santo ahora comience a moverse libremente sobre cada vida, sobre cada niño, sobre cada maestra, sobre cada joven,
sobre cada huérfano, sobre cada viuda, sobre cada matrimonio. Ahora desciende Espíritu Santo con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás preparado para alabar a Dios? Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Gracias también al grupo de adoración que nos va a ministrar en esta tarde.
manifiesta como cordero y como león. Como cordero Él entregó su vida, Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Y va a volver como león, va a volver como el Rey de Reyes. Va a venir a buscarnos. Esta es la promesa. Vos sabés que todos los seres humanos tienen vida eterna. El tema es dónde la vas a vivir. Si la vas a vivir con Dios o la vas a vivir lejos de Dios. Y esa decisión se toma acá en la tierra. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es tan importante que vos tomes esta decisión de seguir a Jesús, de poner tu confianza en Él, y los cielos se te abren, empezás a vivir en su reino acá en la tierra, y cuando se cumpla la promesa, el Señor va a venir a buscarnos y vamos a vivir eternamente con Él. ¿Lo podés creer? Si todavía no tomaste esta decisión, tomala pronto, tomala pronto. Vamos.
nosotros tenemos también de adorar al Señor es a través de nuestras ofrendas. Entonces quiero invitarte a que las prepares y mientras cantamos la siguiente canción tengas la libertad. Sabes que acá hay unos alfolíes, unas cajas, las podés levantar y podés depositar allí la ofrenda que trajiste. Si no trajiste, no hay ningún problema, estás en plena libertad para sembrar en la casa del Señor. Padre, gracias por que nos has bendecido, has bendecido nuestra casa, nuestra morada. Padre, si en tu casa hay alguien que esté necesitando provisión, que esté necesitando trabajo, aún vivienda, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora, Padre, que derrames esta bendición, derrames trabajo nuevo, derrames un lugar digno para que tus hijos vivan. Ahora, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Que venga. Por siempre yo he estado en ti, desde que abro mis ojos y al volver a mí, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios.
gracias a Dios. Dale gracias, no deje de darle gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Puedo ver tu bondad en mi vida, en la vida de mis hijos, la vida de mi familia, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendito, 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 bendito seas. Queremos, mientras suena esta canción suave, saludar a algunos hermanos que en medio de la pandemia estuvieron siendo ministrados, estuvimos en contacto y tomamos un minuto asiento, así ya la silla descansó bastante. Gustavo y Ale, ¿quieren pasar un segundo? Queremos presentarlos, bendecirlos. Ahí si cruzan la cámara, los que están en casa no se hagan, pero no importa, estamos en casa, vengan. Gustavo y Ale. Cintia, ¿querés pasar acá a un costadito con tu hija Jazmín? Ricardo, ¿querés venir? Así te presentamos también, ponete acá allá. ¿Alguien más, mami? ¿Me estoy olvidando? ¿Alguien más que...? Vane, vení. Estás ahí detrás del barbijo, no te vi. Nuestra internacional, ponete ahí. Mira, acá de este lado tenemos los internacionales. A Richard, vos sos de Venezuela. Ricardo es hijo de Ricardo y, ayúdame, y Claudia. Ricardo, ¿se acuerda de Ricardo y Claudia? Bueno, los matrimonios, matrimonio bellísimo de Venezuela, estuvimos ayudándolos para que se instalen acá. Ahora ellos están instalados en Dallas, ¿sí? Y nos dejaron a Ricardo y a tu hermana, Andrea, para que los cuidemos, para que los bendigamos y le damos la bienvenida y saludamos también si ellos están en Pensilvania, ¿eso? ¿Dónde están? ¿Te acordás? En Texas. Los saludamos y nos están mirando. Claudia, te bendecimos. Ricardo, te bendecimos. Bendecimos tu familia. Bendecimos la vida de Vanessa. Vanessa es brasilera. Y puede estar acá porque se suspendió el partido. Te bendecimos. Te bendecimos. Bendecimos también a tu esposo y tu familia. Todo lo que el Señor te está dando. Ale y Gustavo, ya los saludamos. Y ahora tenemos a Cintia y a Jazmín, le damos la bienvenida. Cuidado con esta porque anda armada. Nosotros que anda armado también. Ella tiene un ministerio de impactos, ¿no? Así era, impacto. Y estuvimos orando por ella también y por Jazmín. ¿Cuántos años tenés, Jazmín? 15. Una edad preciosa para acercarse a las cosas de Dios. ¿Por qué no extendés tus manos sobre ellos? Le damos la bienvenida, Señor. Tú has sido tan fiel, Señor. Tan fiel, Señor. Bendecimos la vida de Vane, bendecimos la vida de Ricardo, Señor. Que él pueda encontrar su propósito, Señor. Y que tú le abras camino para que los deseos de su corazón se cumplan, Señor. En cualquier lugar donde vos los lleves, Padre. Lo bendecimos. Bendecimos el matrimonio de Alejandro y de Gustavo, Señor. Úsalos en tu reino, Señor. Los bendecimos. Bendecimos la vida de Cintia y la vida de Jazmín, Padre. Abre camino sobre el ministerio de Cintia, Señor. Que muchas personas puedan conocerte a ti. Que muchas personas de las Fuerzas Armadas, de las policiales, puedan conocer y tener un encuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús nosotros los bendecimos. Amén y amén. Amén. Y antes de irse, pueden tomar un pan y una copita. Miren, ¿sí? Ya ustedes son los primeros en disfrutar de la cena. ¿Qué sirvo yo? Mira, ¿tenés? Esto no sé si nos salimos del protocolo, pero como es la primera vez, servite el pan. Sírvanse. Y una vez que ellos se sirvieron, pueden ir pasando ustedes, así compartimos la cena del Señor. Una cena que el Señor preparó para sus discípulos, ¿te acordás? Un lugar especial Él preparó.
Y allí estaba con sus discípulos. Lo primero que hizo fue algo extraordinario, lavarle los pies. Y luego comenzó a ministrarles, comenzó a hablarles de algunas cosas que iban a suceder. Disfruta este momento. Mirando en casa, seguramente se te desenfocó un poquito por el movimiento, pero qué tremendo momento el Señor expresando en esa noche que coman todos, que beban todos de esa última cena. Última cena acá en la tierra, ¿no es cierto? Porque tenemos la promesa de que vamos a celebrar una cena cuando Él nos llame a su presencia. Yo no sé si sabías que te vas a morir, no sé si sabías que nos vamos a morir, pero la muerte para el cristiano, para el que muere en Cristo, es un cambio nada más. Es pasar a vivir una vida eterna con Él. Es extraordinario. Desde este lugar ninguno quiere hablar de estas cosas, pero como sabemos que Él nos espera, que Él ha preparado una morada, yo sueño con la morada que Él me preparó. Y estoy tratando de hacer las cosas bien para que me la decore mejor. Porque la Biblia dice que el hombre de fe, la mujer de fe, que de acuerdo a sus obras también va a recibir un galardón. Y si, como creo, en el cielo va a haber animales hermosos, yo los quiero disfrutar. El Señor ya sabe los animales que a mí me gustan y sabe las cosas que a mí me gustan. Y yo creo que Él, como es tan bueno, Él va a permitir que en el cielo sus hijos disfruten de su presencia y de todo aquello que es precioso para uno. ¿Lo crees? Jesús dijo: yo voy a preparar una morada. Y entonces Él tomó el pan, partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo, el que por vosotros, por vos, el cuerpo de Jesús fue partido, para que a través de esa acción, de esa entrega, de ese sacrificio, vos puedas tener el perdón de los pecados y puedas vivir una vida eterna junto a Él. Esto es maravilloso. Y entonces Él dice: coman ahora, coman todos. Puedes comer, sacate el barbijo un ratito, libera el anhídrido carbónico, el monóxido ese, y disfrutar lo que el Señor hizo. Gracias, Señor. Coman todos, dice el Señor. Un solo sacrificio en la cruz por todos nuestros pecados. Él allí cargó tu rebeldía, tu desobediencia, tus caprichos, todos tus pecados fueron clavados en la cruz. Y cuando vos te arrepentís, y cuando vos pones tu confianza en Él, sos libre de todo pecado, libre de toda culpa, libre de toda condenación y libre para vivir una nueva
señal de un nuevo pacto. Esta es mi sangre. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz. Y su sangre nos limpia. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y entonces al tomar la copa, Jesús la compartió con sus discípulos y le dijo, esta es mi sangre, esta es la copa que va a derramar mi sangre en la cruz. Esa misma noche Jesús iba a ser entregado, iba a comenzar juicios injustos de gente corrupta que lo iba a juzgar. Mucho no ha cambiado, ¿no? Pero nosotros ahora, al levantar la copa, lo que estamos haciendo es declarando con nuestra acción que creemos en Jesucristo, que creemos que su sangre nos limpia, que su sangre nos purifica, que su sangre nos perdona, que su sangre cubre multitud de nuestros pecados. Por eso podemos estar acá parados, que todos somos pecadores, todos vivíamos vidas indignas, hasta que Jesús se cruzó en nuestro camino y le creímos, pusimos nuestra confianza en Él. Bebé, beban todos, dice el Señor, bebé de la copa. Gracias. No sé lo que viste en mí. ¿Así se llama? Deseable. Vamos con deseable. Gracias, Señor. No
Qué buena idea tuvo Dios al crear su iglesia, ¿no es cierto? Al crear una comunidad de fe que nos permite disfrutar juntos la presencia de Dios, nos permite adorarle, nos permite orar unos por otros, bendecirnos. Sabés que los seres humanos fuimos hechos para vivir en familia, para disfrutar estar juntos, disfrutar de una familia natural y también disfrutar de una familia espiritual, una familia de fe. Quizás tu experiencia con la familia natural no fue la más feliz. Quizás te tocó un padre que no estuvo presente, quizás te tocó una madre distante, tuviste problemas entre tus hermanos, distintas situaciones que el enemigo de Dios fue utilizando para tratar de sacarte del propósito de Dios. Lo bueno es que a pesar de todas las malas vivencias familiares en lo natural, Dios nos invita a llenar ese vacío interior a través de esta familia de la fe, donde Jesús es el camino, es nuestro Salvador, como decíamos, y Dios es nuestro Padre. Y una de las cosas poderosas que sucede cuando nos reunimos en su nombre es que nuestra fe se fortalece. La palabra de hoy se llama gente de fe, para los que anotan ahí en casa, ¿no? Los que trajeron acá su cuaderno de vida, le llamamos nosotros. Cuando nosotros estamos en familia, nuestra fe crece. No nos vamos igual después de estar juntos disfrutando de su presencia. Cuando nos unimos y nos animamos unos a otros, cuando oramos unos por otros, nuestra fe crece. O sea, es que la Biblia dice que la fe es algo que se desarrolla. Estoy hablando de la fe porque es algo que nosotros necesitamos en este tiempo fortalecer, necesitamos desarrollar la fe para todo lo que viene por delante. Jesús enseñó que si nosotros tenemos fe como una semilla de mostaza, como esa semilla tan pequeña, vamos a poder llegar a hacer cosas aparentemente imposibles. Y el deseo de Dios para tu vida es que tu fe se desarrolle de tal manera que otras personas puedan ser alcanzadas y contagiadas con tu fe. Lo más importante, y hoy quiero hacer una introducción y dentro de 2 domingos voy a continuar con la palabra, pero lo más importante es que tu fe, tu confianza esté puesta en Dios. Y esto es como algo obvio, ¿no? Como diciendo, ¿y en quién va a estar puesta? Mira, la realidad es que todos tenemos algún tipo de fe. Todos tenemos fe. Incluso hasta los incrédulos tienen fe. Pero no todos tenemos, aún los cristianos, no todos tenemos nuestra fe puesta en Dios. No todos desarrollamos la fe de Jesús. Y este es un punto que sería bueno que anotes, que puedas desarrollar en tu vida la fe de Jesús. Una fe que evidentemente estaba puesta en Dios. Hay gente que se tiene mucha fe. ¿Conoces gente así? Yo me tengo mucha fe, gente que confía en sí misma. Gente que dice yo voy a poder hacerlo, vos dejame así, a mí que yo sé cómo hacerlo. Son personas que tienen depositada su fe en ellos mismos. ¿Ok? Es decir, que su fe no está depositada en Dios, sino que su fe está depositada en sus capacidades, en su carácter, en sus conocimientos, en su manera de hacer las cosas. También hay gente que deposita su fe en otras personas. Deposita su fe en un amigo, deposita su fe en su jefe, deposita su fe en un doctor. Todos tenemos fe. Como te decíamos, seamos creyentes o no,
Todos tenemos algún tipo de fe. El punto es, ¿qué tipo de fe tengo yo? Porque de acuerdo a donde esté puesta mi fe, es lo que al fin y al cabo voy a poder obtener o alcanzar. Por ejemplo, si vos tenés fe en vos mismo, en tus habilidades, en tus capacidades, en tu manera de hablar, en tu manera de hacer las cosas, esa fe te va a permitir llegar hasta el límite que tienen tus habilidades o tus capacidades, porque tu fe está puesto en eso. Es decir, es una fe que tiene límites, es una fe limitada por tus propias capacidades o conocimientos. Si tu fe está puesta en otra persona, como por ejemplo un doctor, esa fe te va a llevar o te va a ayudar a ser sano hasta la capacidad que ese doctor tenga, de acuerdo a los conocimientos que tenga. Otra vez, es una fe limitada de acuerdo a los conocimientos, a los estudios que esa persona tiene. Hay gente que pone su fe en realizar ciertas prácticas. En el mundo del fútbol hay gente que tiene fe y quiere hacer lo mismo que hizo el domingo anterior para que su equipo tenga el mismo resultado. Y se llama, vos que sabés de fútbol, cábalas, ¿no? Hay cristianos que tienen cábalas, que tienen su fe depositada en hacer lo mismo porque haciendo lo mismo obtuvieron un resultado. Entonces, como obtuvieron ese mismo resultado, entonces tienen cábalas, practican determinados ritos, ¿bien?, para obtener de alguna manera lo que desean. Es decir, ponen su fe en practicar ciertas cosas, hacer determinadas cosas o repetir ciertas costumbres. ¿Sabés que algunos incluso hasta se copian de cosas de la Biblia? Por ejemplo, si van a ver un auto y el auto les gustó, y entonces una vez leyeron que los muros de Jericó se derrumbaron porque dieron 7 vueltas, y entonces el tipo se empieza a dar 7 vueltas alrededor del auto para que nadie se lo compre, ¿ok? Y hasta se animan a gritar. Ahora, mirá, los muros no se cayeron porque el pueblo, el ejército dio 7 vueltas y el último día dieron 7 y empezaron a gritar. Los muros se derribaron porque obedecieron a Dios. ¿Ok? Entonces, algunas veces nosotros hasta copiamos cosas de la palabra que si vos prestás atención, la idea de Dios no fue que cada vez que vos tengas que conquistar algo des 7 vueltas, porque si no lo hubiera repetido varias veces en la palabra, y sin embargo vos lo vas a encontrar una sola vez. Es decir, que es muy raro que vos encuentres que algo que Dios mandó hacer se repita varias veces. ¿Sabés por qué? Porque Dios desea que nosotros dependamos de Él, dependamos de sus instrucciones, dependamos de las cosas que Él nos quiere enseñar. Porque si no, Él hubiera dicho, miren, cuando tengan un problema con la suegra, denle 7 vueltas y la suegra se calla la boca. Para ser yo a veces. Mi suegra está escuchando, así que... dar 7 vueltas y gritar no es una fórmula mágica que funciona para cualquier cosa. Así que nosotros tenemos que en esta tarde tratar de reenfocar nuestra fe. ¿Ok? Si nuestra fe está puesta en mí, si mi fe está puesta en otro, si mi fe está puesta en un profesional o si mi fe está puesta en papá y mamá, o en lo que voy a heredar, si mi fe está puesta en un médico, si mi fe está puesta en un pastor. ¿Ok? Sabés que los pastores fallamos también y somos personas con limitaciones, porque a lo mejor vos venís a buscar una palabra y Dios no te da la palabra y haces responsable al pastor o al consejero de esa palabra. Entonces, lo importante que hoy el Señor quiere que grabes en tu corazón es que vos puedas tener la fe de Jesús. Jesús dijo en Marcos 11:22, dijo así: tengan fe
en Dios. Tengan fe en Dios. Algunas veces nosotros confiamos en un abogado, algunas veces nosotros confiamos en una persona, algunas veces, y no está mal que vos confíes, pero el Señor lo que quiere es que vos puedas poner tu fe en Él, y Él puede tranquilamente usar ese abogado, usar ese doctor, usar a la persona, incluso usar al pastor, si Él lo desea. Por eso necesitamos, y si querés esto anotalo, poner nuestra fe en el lugar correcto. Cuando le hacemos caso a Jesús y ponemos nuestra fe en Dios, vamos a poder alcanzar las cosas que de acuerdo a la capacidad de Dios, ¿te acordás que la capacidad de la persona era la que nos limitaba? Bueno, Dios, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, no tiene límites, porque Él es omnipotente, porque Él todo lo puede. Cuando yo pongo mi fe en algo, en alguien, en mí mismo, siempre voy a tener una fe limitada. Y cuando llegue a ese límite, lamentablemente me voy a sentir decepcionado, frustrado. Yo no sé si alguna vez pasaste por una situación donde vos tenías toda la fe y de repente no se dio, pastor. No se dio lo que esperaba. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra fe precisamente en Dios. Algunas personas, como te decía, en lugar de poner su fe en Dios, ponen su fe en asistir a la iglesia o en dar una limosna. Es importante que vos vengas y que vos siembres, pero que tu fe esté puesta en Dios. Quiero darte un ejemplo acerca de esto. Yo no sé si vos te acordás que hubo un día muy largo de Jesús con sus discípulos y Él les dijo, miren, vamos a pasar al otro lado. Y entonces les dijo, vamos a subirnos en la barca y vamos a cruzar el mar de Galilea y vamos a ir para el otro lado. Claro, muchos de los discípulos eran expertos pescadores, estaban acostumbrados a subir a la barca. Y entonces ellos se subieron a la barca. Jesús estaba tan cansado, había trabajado tanto ese día, que ¿se acuerdan qué hizo? Se durmió, se fue a acostar. Dice que él se recostó en la barca, se puso a descansar y después de un tiempo de estar navegando, se levantó una tormenta impresionante, una tormenta inesperada, una tormenta donde el viento movía todo, donde las olas levantaban y bajaban la barca, y entonces ahí tenemos lo que estábamos diciendo recién. Ellos, en un punto, expertos navegantes, tenían capacidad para enfrentar tormentas, tenían conocimiento, pusieron su conocimiento, pusieron sus capacidades, confiaban en la barca, hasta un punto en que dijeron el límite. Es decir, llegaron a un punto límite, su fe en la barca, presta atención, porque muchas veces nosotros estamos en la misma situación. Su fe que estaba puesta en la barca y su fe que estaba puesta en sus habilidades y sus conocimientos acerca de la navegación, llegaron a un límite. Y cuando ellos vieron que estaba por sobrepasar ese límite y que se iban a ahogar, ¿qué hicieron? Fueron a buscar a Jesús. ¿No te suena? Que estás remando, yo puedo, vamos a salir, vos quedate tranquilo que yo puedo. Y la orilla está cada vez más lejos. Y entonces vos decís, ¿sabés qué? No doy más. Pero no me dijiste que podías. No. Recién en ese punto, ellos reconocieron que su fe en la barca y que su fe en sus capacidades y habilidades de expertos navegantes habían llegado a un límite y que las olas y el viento, sucundum, había, eso para los más viejos, ¿sí?
Es una canción muy vieja, de un hombre de 60. Estaba, o un poco más, ¿no? Estaban sucundum la barca. Entonces fueron a Jesús. Y Jesús se despierta. Vos sabés que él reprendió la tormenta. Y dice el pasaje que Marcos aquí, creo que el capítulo 5, 6, dice que vino una bonanza, una sublime paz. Los discípulos estaban más tranquilos, pero Jesús les dijo, ¿qué pasa, muchachos? Hombres de poca fe. ¿Dónde tenían depositada su fe? Fueron a Jesús y le dijo, cuando ya el límite había sido sobrepasado, fueron a Jesús y le dijo, Jesús, ¿no te preocupa que nos ahogamos? Mirá, cuando Jesús los invitó a subir a la barca, Él les dio una palabra. Les dijo, pasemos al otro lado. Y ellos no pusieron su fe en la palabra que Jesús les dio, sino que pusieron su fe en la barca, en sus capacidades o habilidades. ¿Por qué Jesús se fue a dormir? ¿Con quién estaba conectado Jesús? Tenía wifi directo. Con su Padre. Y el Padre le había pedido que vayan al otro lado. Y entonces Jesús dijo, pasemos al otro lado. Nosotros dudamos hasta de lo que Jesús nos dice. ¿Te dijo algo Jesús? Dios te dio una palabra a vos que es tu palabra de cabecera. La palabra de ellos era, pasemos al otro lado. Ellos iban a pasar al otro lado. Jesús lo había declarado. Se iba a cumplir lo que Jesús había dicho. Ahora, Jesús les había dicho, esto te va a sonar risueño, ¿no? Pero Jesús les había dicho que iban a pasar al otro lado, ¿no es cierto? Pero no le dijo cómo iban a llegar. El barbijo no me permite ver tus gestos. Algunos ojitos sí, les puedo distinguir que por ahí pasaste por esa situación. El Señor me dijo que iba a vivir, pero no me dijo que iba a quedar medio. El Señor me dijo que me iba a dar este trabajo, pero no me dijo todo lo que tenía que trabajar. El Señor me dijo que iba a pasar al otro lado, pero no me dijo que iba a llegar todo mojado. Yo creo que si Jesús se los decía antes de subirse a la barca, más de uno no se subía, ¿no? Ellos, en lugar de poner su fe en las palabras de Jesús, en la orden que Él había dado, habían puesto su fe en el lugar equivocado. Presta atención ahí en casa. Quizás hay cosas que todavía no recibiste porque pusiste tu fe en el lugar equivocado. Te hablo a vos, pero acá nos están escuchando todos. A lo mejor hay alguien que está presente acá que aún no recibió cosas que Dios le prometió porque su fe está en el lugar incorrecto. ¿Ok? Ahora, ellos recurren a Jesús. Jesús, ¿dónde tenía su fe puesta? En su Padre, en lo que había dicho su Padre, en la orden de su Padre de cruzar al otro lado. Entonces él se fue a descansar un rato, aún en plena tormenta. Yo no sé qué tormenta estás enfrentando, pero si vos la enfrentás con tu fe puesta en la palabra del Señor, en lo que Dios te prometió, podés, aún en medio de la tormenta, tener paz, porque todas sus promesas son sí y amén.
Podés llegar un poquito mojado, pero vas a llegar. Por eso es tan importante que nuestra fe esté enfocada en Dios, en las palabras de Jesús, en sus enseñanzas, y que además la cuidemos. Y quiero cerrar con esto en esta tarde. Y quiero compartirte un breve pasaje que tiene que ver con enfocar la fe en Dios. Punto 1 para los que anotan. Segundo, cuidar tu fe. Y tercero, muy importante, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos, cuidar la fe de tu hermano. Entonces, enfoco mi fe en el lugar correcto, desarrollo en mi interior la fe de Jesús. La fe de Jesús estaba puesta en Dios. Jesús dijo, tened fe en Dios, poned tu confianza en Dios. Dios puede usar un médico, puede usar un amigo, puede usar un jefe, puede usar tu esposa, puede usar tu esposo, puede usar un pastor, pero tu fe está puesta en Dios. Segundo, cuidar la medida de fe que Dios te dio y que ha sido desarrollada. Vos sabés que dice la Biblia que la fe viene por el oír. En este momento que vos estás oyendo una palabra de Dios, tu fe comienza a ser desarrollada, comienza a ser aumentada. Por eso vos no te vas a ir igual, aunque estés bajoneado o bajoneada y aunque hayas hecho un sacrificio para venir acá y haya cosas que no entiendas, aún así lo que estás recibiendo de parte de Dios a través de las canciones, a través de la administración, de la enseñanza, de la palabra, eso hace que tu fe se active, que tu fe se desarrolle y tenés que cuidarlo. Y lo tercero, y ahora vamos al pasaje, es que tenés que cuidar la fe ¿de quién? De mi hermano, de mi hermana, de mi familia. Si es sumamente importante que lo hagas. Salmo 34, anótalo. Dice así, vemos cómo cuidar mi fe, ¿ok? Y cómo cuidar la fe del hermano. ¿Está bien? Es rápido. Antes de las 8 nos vamos. Alabaré al Señor en todo tiempo. Agarralo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. No cuando vengo acá, sino que mi fe donde tiene que estar enfocada en Dios. ¿Ok? Entonces, si yo mantengo mi fe enfocada en Dios, mantengo mi mirada en Él y estoy alabándole y dándole gracias continuamente, mi fe está enfocada en Dios, porque mi alabanza está puesta en Él. 3, verso 3, 34:3. Vengan, dice el salmista, hablemos de las grandezas del Señor. Hablemos, viste que se habla mucho hoy, ¿no? Hablemos, mujeres benditas, que ustedes hablan casi el doble que nosotros o el triple. Hablemos de las grandezas del Señor. ¿Querés mantener tu medida de fe? ¿Querés mantener tu fe enfocada en Dios? El salmista dice, hablemos de ¿qué? ¿De qué tenemos que hablar? Mientras tanto, ¿qué estoy haciendo en el verso 1? Alabando, estoy adorando, estoy dando gracias a Dios por todo lo que Él me dio, por sus bondades que me persiguen, por mi familia, por mi trabajo, por lo que va a venir. Mientras estoy adorando y estoy cantando y estoy enfocado en Él, el salmista me dice, me invita a ir con otros a hablar ¿de qué? De lo grande que es Dios. Exaltemos juntos su nombre. Verso 11, otra vez. Vengan, dice el salmista, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Mirá la pregunta que hace. ¿Querés vivir una vida larga y próspera?
Le voy a hablar a los LED. ¿Querés vivir una vida larga y próspera? Lo que pasa es que a lo mejor vos sabés lo que sigue. Entonces vos decís, por la duda no digo nada, a ver si quedo enganchado, ¿viste? ¿Querés vivir una vida larga y próspera? Muy bien. Vamos a ver cómo se vive. Esto es sumamente práctico. Entonces, como vos firmaste, refrena tu lengua de hablar el mal. Otra vez. Y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal, verso 14, haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Si vos querés tener una medida de fe desarrollada, si vos querés cuidar la fe de tu hermano, enfócate en Dios. Ojo con lo que hablas. Apartate del mal, dejá de decir, se ve que nos conoce, ¿no? Dejá de decir mentiras, dejá de hablar cosas que están mal. ¿Ok? David nos llama la atención acerca de lo importante que es hablar en fe, hablar bien, hablar lo que Dios habla. ¿Ok? Por eso David dice, mire, enfóquense en Dios. Si querés fortalecerte en el Señor, si querés mantener tu confianza en Él, siempre tiene que haber en tu boca una expresión de gratitud, de reconocimiento a Dios. A cada momento voy a estar pensando en Dios, voy a estar pensando en su bondad, en su amor, en su cuidado, en su protección, en sus promesas. Mirá, si yo estoy adorando, pensando en Dios, ¿vos pensás que que mi espíritu puede largar una mentira y un insulto? Qué pregunta, ¿no? Señor, te alabo, y por ahí se te cruza el tipo que, Señor, te alabo, pero bendícelo, te alabo. ¿Viste que es difícil si vos estás enfocado en Dios? Si vos estás enfocado en Dios, ¿podés gritarle a tu esposo? Sí, podés. Pero estás enfocado en Dios. ¿Y qué te pide Dios que hagas? Que hables ¿qué? El bien. Si vos querés cuidar tu fe, uno de los secretos es hablar el bien. Enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Adoralo. Reconoce sus bondades. Y vas a hablar el bien. Y al hablar el bien vas a estar fortaleciendo tu fe. Y es gracioso, pero viste que dice que vengan. Nosotros le dijimos vengan en la semana a ustedes. Le dijimos vengan y anótense, ¿sí? Y ustedes ¿qué hicieron? Se anotaron y vinieron. Ahora, fíjate si vos venís acá, te anotás y desde este lugar te tiro pálidas y pálidas y pálidas y pálidas. No sé si te va a ayudar la fe. El salmista dice, vengan, escuchá, vengan y hablemos de qué. ¿Se acuerdan o no? ¿De qué? De las grandezas de Dios. ¿Alguna vez vos te reuniste con alguien y no hablaste de las grandezas de Dios? Y dijiste, el pastor se está quedando medio pelado. O el hermano tal, viste que como está hecho bolsa este hermano, en lugar de estar hablando de las grandezas de... ¿Alguna vez invitaste a alguien a tu casa, algún hermano a tu casa a tomar mate y en lugar de hablar de las grandezas de Dios, le sacaste el cuero a la mitad de tus amigos? No digan amén. El salmista nos invita, nos llamen a otros, nos anima a congregarnos para hablar de las grandezas de Dios. Vos venís acá, vos imaginate, ahora yo bajo y me venís a saludar y decís, oh, pastor, qué lindo volver a encontrar. No sabés lo que me pasó en una semana. Choqué con una moto. Y eso le pasó a unos hermanos.
y me pasó tal cosa, y me pasó tal otra, y encima de todo eso me cayó la FIP, y después no sabe lo que me pasó. Pastor, usted está pillado por un elefante. De 7 vueltas, pastor, al auto, a ver si cambia, haga algo. Es importante que nosotros podamos aprender esto hoy para cuidar nuestra fe y para cuidar la fe de mi hermano. Entonces, cada vez que un hermano te dice, vení, ¿para qué tenés que ir? Para hablar de las grandezas del Señor. Me mantengo adorando, ¿ok? ¿Querés vivir una vida larga y próspera? ¿Querés vivir una vida feliz, bendita? ¿Querés vivir lleno de fe? El secreto está en lo que vos hablás con tu boca, con los demás, y en lo que hablas con vos mismo, porque vos no te hablás con vos mismo. Tenés miedo que te internen. No, es normal. Es decir, todos nos hablamos, algunos hablamos en voz alta. El problema es cuando el espejo te conteste. Ahí sí, te mandamos a la carpa. Pero el tema es que nosotros tenemos diálogos internos, pensamientos internos. ¿Qué dicen esos pensamientos? ¿Qué dice la palabra que tienen que decir? Que esos pensamientos tienen que hablar de la grandeza de Dios y no de tus dolores, ni de las pastillas, ni de esto, ni de aquello, porque tu fe, ¿dónde está puesta? En Dios. ¿Y Dios qué le dijo a Jesús con respecto a la barca? Que la barca, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar al otro lado. Y vos vas a cruzar ese lado. Vos vas a poder pasar esa tormenta. Entonces, el secreto, vimos que está en poner nuestros ojos en el Señor, en confiar en Él, en fortalecernos en Él, en ir y hablar lo que Dios habla, hablar lo que las bendiciones que nos persiguen. Estas dos cosas que salen de nuestra boca, hablar el mal y hablar mentiras, son enemigos de la fe. Cada vez que vos expresás una mentira, cada vez que vos hablás mal, tu fe decrece. Porque en lugar de hablar bien y hablar las maravillas de Dios, de hablar de su grandeza, de contar sus bendiciones, utilizo el encuentro para hablar el mal o para hablar mentiras. Cada vez que hago eso, mi fe es afectada. Y vos sabés que cuando mi fe decrece, ¿qué sube? Si no tengo fe, ¿qué sube? Incredulidad. Falta de fe es incredulidad. Cuando mi fe sube, la incredulidad baja. Cuando yo hablo mal, cuando yo me encuentro con alguien para hablar mal o cuando hablo mentiras, sube la incredulidad. Y cuando sube la incredulidad, hay cosas que no puedo alcanzar. Y entonces yo caigo en la trampa de comenzar a enfocarme en la poca fe que tengo. ¿Cómo llegué hasta acá? En lugar de enfocarme en alabar y glorificar el nombre del Señor, comienzo a hablar de mis problemas, de mis errores, de mis angustias, de mis dramas, me quejo de todo lo que me pasa. Y no me doy cuenta que al hablar continuamente de todas esas cosas, mi propia fe es afectada. Y como estamos aprendiendo, al hablar así, ¿afecto a quién? Vos imaginate que querés invitar a alguien para que venga a conocer las cosas de Dios y vos sos una piltrafa. Para piltrafa me quedo como estoy mejor que vos. ¿Okay? Por eso es tan importante que vos hables las bondades de Dios. Porque de acuerdo a lo que hables, de acuerdo a lo que respondas, tu fe va a ser fortalecida o va a ser debilitada. Y la fe de tu hermano va a ser fortalecida o debilitada. Quiero compartirte, para darle un tiempo más a los chicos también, un ejemplo muy práctico, muy práctico, acerca de esto. ¿Te acordás la historia de María, la madre de Jesús? La visitó un ángel, y el ángel le dijo que ella iba a ser cubierta por la sombra del Omnipotente y que iba a quedar embarazada.
¿ok? Era algo tremendo. María estaba dispuesta, Dios buscó una mujer que estuviera dispuesta a semejante responsabilidad. Y entonces el ángel la visita, la saluda y le anuncia que iba a quedar embarazada. Y así sucedió, un momento muy tremendo. Pero también le dijo a María que una parienta suya, algunos creen que era una prima, llamada Elizabeth, una mujer mayor que tenía también problemas para quedar embarazada, le dijo que ella también estaba embarazada y de allí iba a nacer Juan el Bautista. Así que ella estaba muy contenta, María estaba muy contenta porque Dios la había visitado y su pariente también. Entonces María, a los pocos días, lo primero que hace es ir a visitar a su pariente Elizabeth. Es como que Elizabeth le dijo, venga. ¿Lo relacionás con lo que vimos antes? ¿Ok? Ahora, ¿vos pensás que para María era fácil todo lo que estaba viviendo? ¿Te acordás que ella estaba desposada con José? Estaba en ese año previo al casamiento, donde ellos no habían tenido ningún tipo de relación, era un noviazgo perfecto, y ahora ella tiene que hablar con José y le tiene que decir que está embarazada del Espíritu Santo. Y José, vos conocés la historia, se quiso rajar, porque hasta que el ángel también fue a hablar. Es decir, no era nada fácil para María enfrentar esa situación. Ella tenía que hablar con sus padres en una cultura donde todo era, las fiestas duraban semanas y todo era meticulosamente organizado. El novio tenía que llegar a una determinada hora junto con las doncellas, y de repente María está embarazada. Ahora, ¿qué nos puede enseñar a nosotros hoy lo que ellas hablaron? Estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Para que nuestra fe se fortalezca, para que no nos llenemos de incredulidad a pesar de las situaciones que todos tenemos que enfrentar. Dice Lucas 1:44, después léelo en casa, dice Elizabeth, cuando escuché tu saludo, María la saluda, el bebé saltó de alegría en mi vientre, Juan el Bautista. Eres bendita, dice el verso 45, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Ahora, Elizabeth, después léelo ahí en Lucas 1, todo el pasaje es impresionante, yo te prediqué varias veces de esto. Elizabeth recibe al esposo que había tenido una visitación angelical y tenía que hacer las tareas para tener un hijo. Y ya eran grandes. Zacarías, ya sos grande. Y como Zacarías no creyó, ¿cómo quedó? Dice que se quedó mudo. Porque si el tipo hablaba, ¿qué pasaba con la fe de la señora? ¿Lo agarrás? Hay veces que nos tenemos que quedar callados, o hay veces que tenemos que decir, discúlpame un momento, y me voy, porque lo que va a venir va a afectar mi fe o va a afectar la fe del otro, y es mejor que no lo escuche o que me calle. Y entonces la manera que Dios tuvo de que Zacarías no afecte la fe de Elizabeth fue dejarlo mudo. Ahora, cuando María entra en esa casa, no solo entró su cuerpo físico embarazado, sino que entró todo lo espiritual que ella portaba. ¿Ok? Es decir, ella ya portaba el embarazo de Jesús, pero a la vez portaba una medida de fe extraordinaria que impactó la vida de Elizabeth, que impactó al bebé que llevaba en su interior. Mirá, un simple saludo lleno de fe impactó la vida de otra persona. Hola hermano, ¿cómo estás?
saludo, una persona llena de fe, con un saludo, puede impactar la fe, la vida de la otra persona. Cuando nosotros caminamos en fe, la vida de las personas que nos rodean son impactadas por nuestra fe. Cuando nosotros hablamos de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la fe de otras personas crece, se contagia. Nos dice el relato que María fue rápidamente a encontrarse con Elizabeth para contarle el milagro que estaba experimentando. Lamentablemente, muchas veces nosotros está de moda ahora quien tiene la primicia de lo negativo. ¿Quién cuenta primero lo malo que escuchó por ahí? Lo malo que pasó. Y muchas veces nosotros caemos en la trampa sin darnos cuenta que nuestra fe está siendo afectada y que la incredulidad está ganando espacio. Muchas veces le dedicamos más tiempo a contar lo que el diablo hizo que lo que Dios hizo. Por eso David nos enseña que para poder ver días buenos y prósperos necesitamos hablar lo bueno, apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y mantenerla. María le podría haber contado a Elizabeth todos los pormenores de sus problemas, ¿o no? Ay, no sabe, quedé embarazada. ¿Cómo quedaste embarazada? No sé cómo explicártelo. Lo mismo me miró, si te cuento la cara de José, cuando le dije a José, lo primero que hizo fue rajarse. Después me mandó un WhatsApp, me pidió perdón. Pero me dijo, ¿en serio que te visitó el Espíritu Santo? Sí. ¿Es muy alto? Y podría haber dicho que José se enojó, que no quería saber nada de hacerse cargo de ese bebé, que la quería dejar, que el ángel no le dio muchas explicaciones, que todavía tenía muchas dudas en su interior, que no sabía cómo iba a contarle a sus padres, que este y que el otro. Sin embargo, María le va a responder llena de fe. Una mujer llena de fe. Le va a responder, ¿sabe con qué le va a responder? Con una alabanza a Dios, con un cántico nuevo. María le va a responder de acuerdo al consejo que David nos dio. Su boca estaba llena de fe, su interior estaba lleno de alabanza. Y entonces María le responde así, después leen en casa, este es el cántico de María. Dice, verso 46 de Lucas 1, ¡oh, cuánto alaba mi alma al Señor! Pero José te dejó. ¿Viste que hay esa propaganda que te picotean la espalda? Te picotean acá, pero José te dejó. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo le vas a dar de comer? ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a disimular esa panza? Decime cómo va a ser. ¡Oh, cuánto! Por sobre todas esas preguntas que vos también tenés, María dice, ¡oh, cuánto alaba mi alma al Señor! Verso 47, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Sabés qué estaba haciendo María? Cuando me enfoco, ¿qué pasa? Mi incredulidad, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a ser de mi vejez? Es que me voy a poder jubilar. ¿Y si no hay más jubilación? ¿Y si Pami no me responde? ¡Oh, cuánto alaba mi alma al Señor! ¿Y si me quedo soltera? ¡Oh, cuánto mi espíritu se regocija! Y enfocada ahí, enfocada. Dice el verso 48, pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me van a llamar bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas.
Y Elizabeth se quedó así. Mejor no le digo que el viejo se quedó mudo. Mejor no le digo que no sabemos cómo vamos a hacer para cuidarlo. Mejor no. ¿Comprendés que tus palabras de fe pueden impactar la vida del otro y hacen que tu misma fe se mantenga firme, se mantenga fuerte, persevere en el Señor? ¿Amén? ¿Lo podés creer? Pregunta y termino. Es la primera vez que lo digo. Por la duda, porque acordate que no hay que hablar mal. ¿Dónde quedaron todos los problemas? ¿Dónde quedaron todas las dudas? ¿Dónde quedó toda la incertidumbre de cómo iba a ser? ¿Cómo mi marido va a recuperar el habla? ¿Cómo voy a hacer para criarlo? ¿Cómo voy a hacer para enfrentar a mis padres? ¿Cómo voy a hacer para cuidar a alguien tan importante como Jesús? ¿Sabés dónde quedaron? Debajo de todas las declaraciones de poder, que era un cántico, debajo de todas las alabanzas. ¿Sabés dónde quedaron? Del otro lado. En esta tarde, el Señor quiere que vos te lleves estas 3 cosas. Que chequees dónde tenés enfocada tu fe. Que cuides tu fe. Y que cuides la fe de tu hermano. Enfoco mi fe alabando y adorando a Dios, teniéndolo a Él en mis pensamientos, a pesar de todo lo peor que te puede estar rodeando. Cuido mi fe adorando, hablando el bien, no hablando mentiras, invitando a otros a que vengan a hablar conmigo para hablar de las bondades, de las grandezas del Señor, y cuido la fe de mi hermano hablando de la gracia y de la bondad de Dios. Amén. ¿Querés ponerte de pie? Nos despedimos. Si en este tiempo hay algo que estás esperando de Dios, es muy importante que enfoques tu fe. Que no la pongas en una persona, que no la pongas en tus capacidades, en tu forma de hacer las cosas, que no la pongas ni en un hombre ni en una mujer, sino que tu fe, Dios puede usar todas estas cosas, pero Dios quiere que vos pongas tu fe en Él, que confíes en Él. Y la promesa es que aquel que le teme va a poder vivir una vida larga y próspera. ¿Lo querés? Quizás es un buen momento para pedirle perdón a Dios por haber hablado tantas pavadas. Es una fe práctica la que Dios desea que vos tengas. Una fe que se manifieste en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu vida cotidiana. Y la promesa es que si vos tenés tus pensamientos puestos en Él, y si vos invitás a gente a hablar y le hablas de sus bondades, tu vida va a ser una vida bajo la bendición del Padre. Allí en casa, chequea donde tenés puesta tu fe. Y si es necesario hacer cambios, hacelo. Porque la promesa es
de bendición para tu vida. Padre, gracias por este tiempo que nos regalaste en tu casa. Gracias. Nosotros reprendemos todo virus, todo contagio en el nombre de Jesús. Declaramos que tu gracia nos sostiene, tu misericordia se extiende. Oramos por nuestro país, Señor, oramos en este tiempo de decisión, de elecciones, oramos y bendecimos nuestros gobernantes, los partidos políticos, Señor, que tu voluntad se cumpla, Padre. Bendecimos a Argentina. Bendigo la vida de cada hermano, cada familia, cada niño, Padre. Declaramos una semana bendita, una semana próspera bajo tu mano de poder. En el nombre de Jesús.